Buenos días a todos, a los que están aquí, los que nos están viendo vía internet. Le damos muchas gracias a Dios porque nos permite un día más reunirnos en situaciones complicadas, situaciones difíciles. Pero quiero decirte que Dios tiene buena voluntad para todos aquellos que le buscan. Voy a retomar el tema. Teníamos hace 3 semanas, terminamos viendo pues las causas y los daños que hay en el ser humano cuando los pecados son ocultos. Claro, el pecado trae consecuencias, pero el pecado oculto, conforme lo vamos a ir viendo, trae mucha desgracia a la vida de la gente. Entonces, vamos a comenzar con un texto que viene en Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice la Escritura: y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. ¿En presencia de quién? En presencia del Señor Jesucristo. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada, no hay nada que el ser humano pueda hacer sin que Dios lo sepa, sin que Dios sepa lo que la persona está haciendo o practicando, porque todo es manifiesto en su presencia. Hay mucha gente que piensa que Dios no existe. Los científicos tratan tratan de justificar sus creencias y niegan la presencia de Dios, niegan la existencia de Jesús. Pero definitivamente en este texto de Hebreos dice que todas las cosas, sin excepción, están veladas para Él. O sea, todas las cosas son descubiertas por Él. Es como aquí habla de desnudez, habla como si una persona tuviera ropa, y esa se refiere a esa desnudez. O sea, como si Dios ve más allá de lo que las personas pueden ver. Entonces, no hay nada que nosotros hagamos sin que Dios lo sepa. Cualquier cosa que hagas tú y que haga yo, siempre va a estar manifiesta delante de Dios, sea buena o sea mala. En pocas palabras, no hay nada que hagamos en oculto que pase desapercibido para Dios. Nada, absolutamente. Nada va a pasar desapercibido para Dios. Te decía, todas las cosas para Él son claras. Nosotros cuando entendemos, nos dicen algo o vemos alguna situación, puede ser que no nos quede tan claras las cosas, porque no somos Dios, porque tal vez podemos intuir, podemos ver tal vez algo en la vida de la persona, pero definitivamente no podemos ir más allá. Pero para Dios todo eso está velado, para Dios todo está revelado, para Dios no hay nada oculto. Actos, pensamientos, nada de eso está encubierto para Él, porque Él conoce las intenciones de las personas. A veces la gente dice, es que yo no supe por qué lo hice. Por supuesto que sabía. La persona siempre tiene, ¿verdad? Hay motivaciones y hay cuestiones que lo llevan a tomar decisiones equivocadas, a pecar contra sí mismo y contra otras personas. Él lo sabe todo. Nos cuidamos de las personas. Eso pasa mucho, que las personas de repente se quieren cuidar, que no los vean. Cuando la persona lleva una doble vida, siempre trata de cuidarse del hombre, siempre trata de buscar y de cuidarse que no lo vayan a ser descubierto, cuando la persona debería de estar preocupada en lo que Dios conoce de la persona, en lo que Dios sabe, porque aquí dice, y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La gente parece que se le olvida que a quien vamos a dar cuentas es a Dios, no a los hombres. Y la gente se cuida de los hombres. Las personas se cuidan de que no vayan a ser descubiertos por el hombre. Cuando la Escritura dice, de aquel a quien tenemos que dar cuenta, porque tú y yo un día daremos cuentas a Dios. De lo que hayamos hecho en nuestra vida, con este cuerpo,
Con lo que hayamos hecho tú y yo vamos a darle cuenta a ese Dios. A nadie más que a Dios. Al día del juicio solamente le vamos a dar cuenta a Dios. Todos los pensamientos, cómo eres tú, cómo soy yo, realmente podemos disimular, podemos fingir, podemos guardar las apariencias. Pero déjame decirte que eso es un riesgo. Es un riesgo muy grande cuando las personas guardan las apariencias. Cuando la persona no es lo que dice ser. Cuando la persona quiere aparentar algo que no es. Tarde que temprano, todas esas cosas van a ser descubiertas. Ahora, hay gente que ha pasado y que ha pasado el tiempo y sigue pasando el tiempo y sigue practicando un pecado. El problema es que tal vez Dios de verdad utiliza muchos medios y utiliza otras circunstancias diferentes a esta para descubrir a la persona. La persona que está en adulterio tal vez no ha tenido consecuencias de eso aparentemente, pero Dios permite traer una enfermedad a su vida para que esa persona se dé cuenta de que está haciendo algo en contra de Dios, que está pecando en contra de Dios. Muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué me viene esto? Ok, tú no estabas practicando eso, pero Dios trae algo a la vida de la persona para que la persona o reconozca o se aparte de Dios. La persona que entiende que estaba haciendo algo y que Dios permitió que hoy pasara un evento diferente en su vida, es porque Dios lo utiliza para sacar las cosas a la luz. Puede ser cobardía, puede ser la mentira, muchas cosas que Dios utiliza para sacar a la luz lo oculto del corazón del ser humano. ¿Qué le parece? Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos permita entender el día de hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque aún por este medio nos podemos reunir, podemos, Señor, pues hablar de tu palabra. Hoy bendícenos, Señor, hoy muéstranos, Señor, el corazón, muéstranos lo que hay muy profundo, muy adentro de nuestros corazones, Señor. Padre, yo te lo pido en tu precioso nombre, Señor, porque tú eres el único, Señor, porque en tu palabra dice que tú ibas a venir con bisturí, Señor amado. Así como con bisturí, abrir el corazón y a sacar todo lo oculto, Señor. Padre, en este tiempo de pandemia, Señor, de verdad, en estos tiempos difíciles, qué necesario es, Padre, buscarte y que saquemos todo aquello que nos esté estorbando, Señor. Yo te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Te voy a leer una noticia que salió el día martes. Esta es una noticia de la BBC News. Está fechada el día 15 de diciembre de este año. Y el título dice, condenan a muerte a Takahiro Shiraishi, el asesino de Twitter que conmocionó a Japón. Shiraishi, apodado el asesino de Twitter, fue condenado a muerte este martes tras ser declarado culpable de asesinar a 9 personas que había contactado en la red social. Es un caso que ha causado gran conmoción en Japón. Shiraishi fue arrestado en 2017 después de que se encontraron partes de cuerpos humanos en su apartamento. El joven de 30 años admitió haber asesinado y desmembrado a sus víctimas, casi todas mujeres jóvenes que conoció a través de Twitter. Shiraishi utilizaba la red social Twitter para llamar la atención de mujeres con tendencias suicidas e invitarlas a su casa. Este hombre buscaba un perfil en estas personas. Hay gente que sabe cómo meterse a las conversaciones, a pláticas, y entonces este hombre identificaba a esas mujeres que tenían tendencias suicidas, las contactaba y las invitaba a su casa. Les decía que podía ayudarlas a morir. Este hombre no había estudiado nada, ¿verdad? Él no tenía ninguna profesión en este aspecto, ¿verdad? Para poder ayudar a la gente a morir bien. Este hombre obviamente las invitaba con otras intenciones.
Y en algunos casos les aseguró que se suicidaría con ellos. O sea, este hombre les prometía que también se iba a suicidar con ellas. Y entonces formaba una empatía con la persona que estaba ya al borde del suicidio. Y entonces en esa persona encontraban un consuelo, encontraban a alguien que les entendía su situación, lo cual era mentira, lo cual solamente él lo hacía con otra finalidad. El joven japonés estranguló y desmembró a 8 mujeres y a un hombre entre agosto y octubre del 2017. Todas las víctimas tenían entre 15 y 26 años, según informes de la agencia de noticias japonesa Kyodo, citadas en la denuncia. Los asesinatos en serie salieron a la luz pública. Fíjate, ellos mismos utilizan que todo salió a la luz pública. Lo que yo te decía, todas las cosas que las personas hacemos, tarde que temprano Dios las va a sacar a la luz. Salieron a la luz pública en octubre de ese año, cuando la policía encontró partes de cuerpos desmembrados en el apartamento de Shiraishi, en la ciudad japonesa de Sama, cerca de Tokio. Los medios japoneses le llamaron la casa de los horrores, después de que los investigadores descubrieron 9 cabezas junto con una gran cantidad de huesos de brazos y piernas escondidos en la hielera y en cajas de herramientas. Sus abogados argumentaban que era culpable del cargo menor de asesinato con consentimiento. Ellos querían desvirtuar las acusaciones de la familia, diciendo que sí era responsable, pero que las había matado con su consentimiento. El martes, el juez que dictó el veredicto determinó que ninguna de las víctimas aceptaron ser asesinadas. Este hombre, su propia conciencia le acusaba tanto que él tuvo que decir: lo que dicen mis abogados es mentira. Yo las maté sin su consentimiento. Aunque sus abogados, ellos querían apelar a que lo habían hecho con su consentimiento. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las intenciones de las personas, por muy buenas que sean, por muy nobles que puedan ser, siempre tienen un trasfondo cuando las personas no tienen a Cristo en su vida. Este hombre, ¿verdad?, no era ayudarlas a las personas, era simplemente causarles más daño de lo que ya habían pasado, de lo que estaban sufriendo. Por eso es que este hombre buscaba gente con un perfil suicida para poder aprovecharse de ellas y obviamente ser más, o estaban en una situación más vulnerable. Tú dirás, ¿qué había en el corazón de este hombre? ¿Qué puede haber en el corazón de una persona así? Esta persona, no creas que se puso, te digo, en la noche y dijo: mañana voy a empezar a ver. Esto fue maquinándolo poco a poco. Fue guardándolo en su corazón, fue anidándolo y buscó la manera, ¿verdad? Y buscó la forma de acercarse a estas personas para poder asesinarlas. La gente puede decir: qué horror. Y definitivamente te indigna un asunto de este. El problema que yo te quiero decir el día de hoy es que cualquier persona sin Cristo potencialmente pudiera hacer esto o poder hacer cosas semejantes a ellas. ¿Por qué? Porque como no hay una restricción en la vida de la persona, como no hay algo que le esté motivando a hacer lo correcto, la persona puede hacer eso. La persona dice: yo nunca haría eso. Pero ¿qué tal la mentira? ¿Qué tal el engaño? ¿Qué tal la simulación? ¿Qué tal el adulterio? ¿Qué tal la fornicación? ¿Qué tal el robo? La gente se espanta cuando escucha esto. Yo, cuando escuché esta noticia, me causó indignación, pero también pensaba: cuando la gente quiere simular, cuando la gente quiere aparentar cosas que no es. Te digo, la gente puede cometer cosas, actos violentos, pecaminosos, y pensar que no va a haber ninguna consecuencia. Este hombre tal vez pensó que se iba a salir con la suya, porque estaba en el anonimato, porque estaba en un ordenador, en una computadora, y por medio de la computadora enganchaba a la gente. Él pensó tal vez que jamás lo descubrirían, pero no es así. Todo, y tarde que temprano, las cosas salen
a la luz. Y así lo dice en Hebreos cuando empezamos con ese texto. Todas las cosas están manifiestas delante de Dios. Sin excepción, ni tú ni yo vamos a poder decir, yo no sabía, yo no creía. Ese día que estemos delante de Dios, todas las cosas que hayamos hecho serán reveladas. Tus intenciones. Este hombre, sus intenciones eran otras. Ya las muertes eran la consecuencia de lo que había aquí en su corazón, de lo que ya había maquinado, de lo que tenía ya pensado desde hace tiempo. Dios juzga las intenciones del corazón. Lo demás ya son actos, pero lo que Dios ve es la intención del corazón. Es lo que juzga, lo que va a juzgar Dios es la intención del corazón. Sus verdaderas intenciones, te digo pensando que se iba a salir con la suya, que iba a quedar impune su maldad. Ahora, a mí algo me ha preocupado, que en esta pandemia la gente está detrás de una computadora. O sea, no nos podemos ver, porque a veces cuando nos podemos ver, platicas con la gente y te puedes dar cuenta de algunas cuestiones de lo que te va platicando. El problema es que muchas personas que siguen pecando el día de hoy están detrás de ese anonimato, pensando que lo que están haciendo y practicando el día de hoy va a quedar impune, porque no viene a una reunión, porque no se puede congregar, porque no puede ir los domingos a escuchar la palabra de Dios aunque la escuche por internet. Hay gente que piensa de esa manera. Nadie me ve, nadie sabe lo que estoy haciendo. Ahí en la lejanía, el corazón de la persona se puede ir desviando. Puede empezar a generar y poder empezar a tener motivaciones contrarias a lo que ha escuchado, a lo que escucha cada 8 días, a lo que se le ha compartido. Nadie me ve. La gente puede estar pasando por situaciones difíciles que puede llevar a pecar a la persona. La persona ya está como que sí lo hago y no lo hago. El problema es que la persona no busca ayuda. La persona por la lejanía, ¿verdad?, no se acerca a nadie. Y la persona dice, yo lo arreglo con Dios. El problema es que la persona el día de mañana cae. ¿Por qué? Porque esta lejanía, porque este distanciamiento que hay puede causar eso en la persona. Porque normalmente todos los pecados, o muchos de los pecados, por ejemplo, el robo, la gente se va cuidando de que no vaya a ser descubierto. Actualmente pues ya se meten a las 11, 12 del día y ya no les importa nada. El adúltero pues siempre se cuida, ¿verdad? Si va en el carro con la amante, hasta le echa el asiento para atrás, ¿verdad? Para que no la vean, y ya cuando se meten ahí al lugar, ¿verdad? Entonces ya levantan el asiento. O sea, la gente siempre se está cuidando de no ser visto. Entonces, cuando hay este distanciamiento, esto puede generar en las personas esa situación. Pueden empezar a albergar, o ya tienen, o ya pecaron, porque piensan que nadie lo sabe. Que nadie lo sabe. Pero te digo, el problema es que la persona está equivocada. La persona está equivocada. Porque el que va a juzgar es Dios y Él es el que lo sabe. La persona debería estar preocupada de entender que Dios es el que lo va a juzgar, no los hombres. La gente actualmente sin restricciones puede estar haciendo cosas, puede seguir pecando, porque no hay nada que lo ate. Entonces yo te decía, sin Dios potencialmente cualquier persona puede hacer cualquier barbaridad. Tú no te lo imaginas. Tú tal vez pienses porque conoces a alguien que, bueno, pues no es tan malo, no hace esto, pero alguien que empiece a dejar y darle rienda suelta a sus pasiones y a sus deseos puede llegar a esto o a más, como ese hombre. Te digo, aquí hay algo que es importante. Cuando la persona está ocultando lo que está ahí en su vida, cuando la persona quiere guardar las apariencias, es como si trajera una bomba de tiempo en sus manos.
Las bombas de tiempo están diseñadas o programadas para que en cierto determinado tiempo exploten. En la gente que está cometiendo pecados y que se está guardando esos pecados y que la verdad puede estar escuchando una reunión como el día de hoy y puede seguir pecando, es como si trajera una bomba de tiempo en sus manos que tarde que temprano le va a explotar. Te decía, tal vez no el pecado que esté practicando, pero Dios va a permitir que pase una desgracia en su vida y que pase alguna otra situación que lo lleve a ver y a entender que para Dios todas las cosas están a la vista. Cuando una bomba explota, has escuchado, hace muchos años explotaron unas pipas o unas esferas en San Juanico y alrededor hubo mucha muerte, destrucción, hubo casas, hubo muertos, incendios que terminaron casi con una colonia completa. En el ser humano, en la persona que guarda los pecados, la persona que está ocultando lo que verdaderamente hay en su corazón, tarde que temprano esa bomba le va a explotar en sus manos y quiero decirte que eso le va a traer muchas lesiones, le va a traer muerte. La persona va a vivir con desalientos, con culpabilidad, mentiras, etcétera, etcétera. ¿Sabes por qué? Porque tarde que temprano eso explota en sus manos. La gente se cree sabia en su propia opinión y piensa que Dios no va a actuar, que Dios se va a quedar sin actuar ni traer consecuencias a la vida de la gente. Y no es así. Fíjate, estaba escuchando de una persona ya mayor que en este tiempo de la pandemia se curó del coronavirus. Y entonces a donde él vivía, la gente, rancheros, dice que lo recibieron con balazos, con tiros al aire. Y entonces una bala perdida le dio a la persona y murió. Se había salvado del coronavirus, pero llegando a la recepción que le habían hecho, le tocó un balazo y se murió. La gente diría, qué ironía. No, es que Dios tiene una manera para juzgar todas esas cosas. Dios siempre tiene la manera de hacerse entender. Por eso hay fracaso en la vida de las personas, de acuerdo a lo que dice en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 en la parte A dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Ese no voy a leerlo todo. Nada más voy a leer la parte A que dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Es claro que las personas cuando alberga uno o varios pecados ocultos, la salud de la persona se deteriora. Puedes ver gente que está enferma y de repente dices, pues no saben qué tiene. Eso es a causa del pecado. Si la persona es cristiana o está buscando de Dios, esa relación con Dios se ve afectada definitivamente. Porque Dios no escucha al pecador, porque definitivamente, lo hemos dicho, solamente hay algo que hace una barrera entre Dios y el hombre, que es el pecado. Entonces, cuando la persona está pecando, cuando alguien que era cristiano o cristiana se ha apartado, se ve afectada su relación con Dios. Sufre la persona. La persona la ves cada vez y cada día sufriendo cada día más y más y más. Y lo ves en su rostro, la persona sufre. La persona se va deteriorando. La persona experimenta tristeza que trae el pecado. ¿Sabías que el pecado produce tristeza? Por supuesto que sí. Porque después de que lo practicas y llegas a tu casa, te trae una tristeza de que le fallaste a tu esposa, si adulteraste a tu esposo, si robaste en tu trabajo, te trae una tristeza a consecuencia del pecado. Si te das cuenta, todo esto, no estamos hablando solamente de que va a haber por el adulterio que lo descubra, no, va a haber muchas cosas en la vida de la persona que van a reflejar su condición actual del pecado. En la persona que vive ocultando sus pecados, es que hay abundancia de temores. La persona siempre está temerosa. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué tal si lo descubren? Vive intranquila. Y si ya lo saben, y siempre se está cuidando de cómo llega a su casa, de cómo se comporta en su trabajo. ¿Para qué? Porque siempre va a haber temores en su vida.
No vas a ser una persona feliz. Eso de que el pecado trae satisfacción, déjame decirte, es momentáneo. Porque realmente lo que más trae en la vida del ser humano es temores, tristezas. Una conciencia intranquila. La persona siempre vive intranquila. Siempre está intranquila. O sea, no hay paz en su vida. No hay tranquilidad. Siempre está intranquila, desesperada, ansiosa. Siempre lo ves de una manera que no ves una paz. No ves una paz en su vida, aunque diga la gente que conoce a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque es a consecuencia del pecado. Hay una conciencia intranquila. Hay un desgaste físico y emocional. La gente tiene un desgaste físico. De repente dices, oye, ¿qué te pasó? O sea, pues, ¿cuántos años tienes? ¿No? Pues tengo 40, pues parece de 60 años. A causa de su pecado. A causa, por ejemplo, del vicio, de las drogas, del alcohol, de alguna enfermedad, por haberse metido con alguien que no era su esposa o su esposo. También trae una inestabilidad emocional. Esto es, la gente la ves que no sabe y tiene que buscar la ayuda de un psicólogo y tiene que buscar la ayuda externa porque la persona vive en una inestabilidad emocional. Se quiere suicidar, como lo veíamos, la gente ya no soporta su propia vida, está cansada de su propia vida porque el pecado oculto produce una inestabilidad emocional. Luego le dicen, es que yo creo que es bipolar, un rato está bien, un rato está mal. No, es que el pecado de las personas, cuando no es confesado, cuando el pecado está ahí en el corazón y la persona no lo ha sacado, trae una inestabilidad emocional. Y lo peor es que va a traer una ruina espiritual. Si es cristiano y está practicando algún pecado, o la persona estaba buscando de Dios, su ruina va a ser espiritual. Tal vez vamos a ver unos ejemplos más adelante, tal vez no le trae la muerte física, pero sí definitivamente va a traer una muerte espiritual. Entonces tú y yo creemos, ¿verdad?, que el japonés, el asesino de Twitter, se merece la pena de muerte porque fue sentenciado a pena de muerte. Yo creo que pues, las evidencias están ahí por su pecado, pero lo más triste es que el día del juicio este hombre será juzgado por Dios. Como también el mentiroso, como también el adúltero, como el que roba, el que anda por ahí disimulando y engañando a los demás. Yo lo que quiero resaltar son las intenciones torcidas, esas intenciones que van llevando a la gente a volverse cada vez más como guardando, como queriendo aparentar, como queriendo solamente querer salirse con la suya. Pero te digo, la gente que va y piensa de esa manera jamás va a prosperar. Te digo, yo quiero resaltar las intenciones torcidas del corazón y que todas ellas tienen consecuencias en la vida de las personas, ya que puede vivir engañada y de plano seguir pecando. Y como te decía, el problema es que le va a traer una ruina espiritual. Si la persona estaba decidida a buscar a Cristo y empezó a pecar, y el problema es que no buscó la ayuda, se va a ir secando. Hasta el momento en que va a decir, yo ya no quiero saber de nadie, yo no quiero saber de la iglesia, yo no quiero saber de esto, de las reuniones, yo no quiero saber. Por lo que te dije, por la culpabilidad que hay en su conciencia. No creas que es de gratis que la gente que peca, que está actualmente pecado, dice, es que ya no quiero saber nada de Cristo, no quiere saber nada de Cristo porque la persona está pecando. Por eso es que le trae una intranquilidad a su mente, a su conciencia. Y lo puedes ver y lo puedes notar. Las intenciones con lo que nosotros hacemos las cosas. Había una mujer que daba sus ofrendas. Y entonces, pero esta mujer siempre se esperaba a que lo vieran los ministros, a que lo viera el predicador.
Y entonces la persona se esperaba, y cuando ya estaba casi a punto de echar el dinero, se esperaba y veía y ya lo echaban. Entonces la gente, la verdad, el predicador, los hermanos lo veían y decían, esa mujer siempre diezma, esa mujer cumple con sus deberes, con sus obligaciones. El problema es que esta mujer lo que buscaba era la aceptación del hombre, buscaba que le reconocieran que era una persona desprendida, que era una persona que cumplía, pero no eran correctas sus motivaciones, porque no quería agradar a Dios, quería agradar a los hombres. Un ejemplo claro y perverso del corazón del hombre es Judas. Judas pretendía decir que amaba a Jesús, pero sus intenciones eran perversas, y tan perversas fue que entregó al Maestro. ¿Qué más perverso que entregar a tu hermano, a un familiar? Pero este Judas se entregó al Dios de los cielos. Hay una anécdota que dice que el beso en la mejilla era un saludo normal en los días del Evangelio, en el caso de la iglesia primitiva. Eso era normal y era como se podían diferenciar, ellos mismos se identificaban, como un amor, como una forma de un amor fraternal. Esta costumbre se fue dejando en los tiempos de la persecución, porque como era evidente que los cristianos se saludaban de beso, entonces dejaron de hacerlo porque la gente se daba cuenta quién era cristiano. En la persecución dejaron de hacerlo. Los discípulos de los rabinos solían también despedirse de esta manera, con un beso de sus maestros. En el verbo griego, cuando hablan del beso de Judas, indica que el beso fue repetido. O sea, no solamente fue un beso, sino tal vez se le acercó, maestro, le dio un beso en una mejilla, en la otra mejilla y así, como queriendo demostrarle que le amaba mucho, como queriendo decirle, yo te amo mucho, Señor, pero te vengo a entregar. Imagínate las intenciones de Judas. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. El problema es que era un beso hipócrita, era un beso que realmente no lo sentía. Parecía muy efusivo, muy afectuoso. Maestro, te amo tanto. Maestro, y le daba un beso y le daba otro beso, ¿verdad? Y tal vez lo abrazaba. Un beso más allá de lo normal. Y en esta anécdota dice que los más grandes mentirosos en todas las religiones suelen ser los más expresivos y que buscan más el reconocimiento de la gente. Porque hacen cosas externas para agradar a las personas. Así como Judas va y un beso y por atrás está hablando la persona de otro o de su propio familiar. Y son muy efusivas y demasiado efusivas. Cuando la verdad es que un beso sencillo, sin exageración, es suficiente. O decirle te quiero hermano, te quiero hermana, Padre te amo. Porque las intenciones son correctas. Depende mucho las intenciones. Entonces ya nos dimos cuenta que puede aquí haber actos externos, pero que las intenciones del corazón son perversas. Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios ve lo que hay en el corazón de la persona. ¿Tú crees que Dios no sabía lo que iba a hacer Judas? Se lo dijo en la cena: ve a hacer lo que tienes que, ya ve pronto. Conocía el corazón de Judas. Y entonces aquí en 1 Samuel dice: no mire su parecer ni lo agrande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Tú y yo tenemos una mirada muy corta, nos podemos quedar cortos. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mira el corazón, no mira lo externo. Va más allá y ve el corazón y las intenciones de por qué hacemos las cosas. ¿Por qué haces las cosas? ¿Qué te motiva para hacerlas?
¿Qué te anima para hacer correcto o lo incorrecto? Y todo eso va a ser evidente. Quiero que veamos una imagen que nos puede hacer entender claramente lo que dice este pasaje de Samuel. Si lo pueden poner, por favor, el del iceberg. ¿Sí lo tenemos? Ok. Ahí vemos un iceberg. La parte de arriba, si te das cuenta, es una parte muy pequeña. Eso podría ser las acciones, mis acciones, lo que yo hago, es la parte visible, lo que la gente ve, lo que yo hago o expreso. Fíjate, si te das cuenta, es una parte muy pequeña de lo que está afuera. Y la parte de abajo son las motivaciones, por qué hago las cosas, qué es lo que me lleva a pecar o qué es lo que me lleva a hacer lo bien, lo correcto. Las motivaciones son la parte invisible, lo que nadie ve, lo que nadie puede ver, pero Dios sí lo ve. Dios conoce esa parte tuya y esa parte mía, esas motivaciones. Lo que la gente ve de ti y de mí es algo muy pequeño, pero lo que ve Dios es más grande, porque Él ve las motivaciones. Eso que tú ves abajo son las motivaciones, la parte invisible, porque yo hago las cosas. Por eso es que en ese de Samuel, ¿verdad? En ese versículo de Samuel, dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Tú y yo podemos ver la parte de arriba, la punta del iceberg, pero Dios ve el corazón, las intenciones, las motivaciones. La gente debería de preocuparse de esto, no de lo que piensa la gente. Y es que no hay cosa más engañosa que pensar en el pecado solamente como un mero acto. La persona piensa, sí, ya lo hice, sí es cierto, ya me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios. Y cuando la persona solamente ve eso como un mero acto y piensas en lo que haces, la gente por eso muchas veces lo confiesa, y otros que definitivamente lo que hoy estamos viendo es la gente se calla esos pecados. Pero si tú lo ves así simplemente, jamás vas a poder entender que el pecado es una disposición del corazón, que hubo algo en tu corazón que motivó a llevarte a tomar esa decisión incorrecta. La gente cuando solamente piensa, bueno, sí pequé, pero ¿por qué pecaste? No sé, pero sí pequé, ya le pedí perdón a Dios, pero jamás la gente entra de verdad a buscar, a escudriñar su corazón y ver qué le motivó, qué me motiva a hacer las cosas egoístamente, qué es lo que me motiva a hacer las cosas de esta manera. Porque piensan que Dios es como un hombre que solamente ve lo de arriba, que ve los actos. Ay, esa persona se ve muy bien, mira lo que hace, o mira lo que no hace, ¿no? Dios ve más profundo, ve más allá, porque ve nuestras motivaciones, ve lo que hay en nuestro corazón. Proverbios 3:20 dice la Escritura, el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Así la persona sí cometió un pecado, pero no profundiza, pero la gente no entiende por qué lo hizo, cuáles fueron lo que le llevó a generar ese pecado. Entonces la persona dice, sí, ya la que lo va entendiendo dice, ya lo confesé, sí, ya lo dije, ¿verdad? Y la persona a veces, hay personas que limpian su boca y dice, pues no he hecho nada, no he hecho maldad. Yo ya lo arreglé con Dios, yo ya lo vi con Dios, ya. Pues el día del juicio te digo, le vas a dar cuentas a Dios de eso. Entonces, la gente cuando no entiende realmente lo que llevó a cometer sus pecados, constantemente va a estar cayendo. Es constante. La práctica es constante. ¿Sabes por qué? Porque no ha profundizado, porque no entiende, ¿verdad?, la maldad de que hay en su corazón. Por eso la gente dice, es que me cuesta trabajo. ¿Sabes por qué? Porque no quieres profundizar, porque te vas a espantar de lo que hay en tu corazón, porque te vas a dar cuenta que tu corazón está mal. Y la gente no quiere entender eso. En la Biblia nos muestra que había personas que tenían pecados ocultos, y esos pecados ocultos le trajeron destrucción a su vida y a su familia completa. Es que con Dios no se puede jugar.
Es que si tú y yo pensamos que a Dios lo vamos a engañar, quiero darte una mala noticia, no es así. Aquí en la Biblia Dios nos dejó ejemplos para que nos demos cuenta que Dios no puede ser burlado. Josué 6:17 al 19 dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Jericó, para ponernos un poco en contexto, Jericó fue la primera gran victoria del pueblo de Israel en la tierra que Dios les había prometido. Esa ciudad estaba muy bien resguardada. De hecho, los muros de Jericó eran famosos, ¿verdad?, por la altura. Pero el problema es que era una ciudad idólatra. Por lo tanto, para Dios era una ciudad anatema o maldita. Había una condición para que Dios pudiera darle la victoria al pueblo de Israel. Y la condición era que no debían de quedarse con nada, ni siquiera tocar nada de aquella ciudad. El oro y la plata que había y otros utensilios de metal eran y tenían que ser consagrados a Dios. Deberían de entrar en el tesoro de Dios, pero jamás para que una persona los pudiera poseer, para que nadie la pudiera tener. Esa era la condición que Dios ponía. No hagas esto, porque si no, entonces no te voy a bendecir, entonces no te voy a ayudar. Ahora, Jesús conoce mis pensamientos, tus pensamientos. Por eso nos tiene que estar hablando repetidamente. Tienes tiempo escuchando la palabra de Dios, has escuchado muchos mensajes y la persona sigue aferrándose a sus pecados. Dios nos habla de una y otra manera para que podamos entender. Pero como vimos, el pecado es un acto voluntario. Mientras la persona no quiera someter su voluntad a Dios, la persona va a seguir en sus delitos y sus pecados. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces te ha dicho? Y tú no has querido escuchar su voz. Hay personas que dicen, no, como te decía el ejemplo, yo no he adulterado. Jesús, conociendo que el hombre se puede escudar en sus engaños, fíjate en Mateo 5, 27 y 28, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y ahí está, ahí la gente se queda, yo no he cometido adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús no solamente se queda en la primer parte, conociendo los pensamientos y el engaño que hay en la gente, que la gente dice, sí, pero yo no he matado. Pero aquel que odia a su hermano es peor o es igual que un asesino. Porque Dios conoce los pensamientos. Porque la persona solamente mira lo pequeño, el acto, pero Dios va más al profundo, va más allá en el corazón de las personas. Entonces, en este ejemplo que veíamos, era evidente que Dios quería probar a su pueblo en materia de obediencia. La tentación de quedarse con cualquier cosa valiosa era grande. Como te decía hace rato, cuando la gente está detrás de una computadora, poder hacer algo y pensar que no va a ser descubierto. Así el pueblo de Israel. Era grande la tentación. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién me va a ver? ¿Quién se va a dar cuenta que agarro esto, lo que Dios dijo que no lo hiciera? Tal vez nadie se da cuenta. Y si me lo guardo aquí, y si me lo pongo acá, y entonces no va a pasar nada. La condición de Dios, ¿verdad?, era la obediencia. Y la tentación de quedarse con cualquier cosa era grande. La excusa de algunos para proceder así, ¿verdad?, era decir, bueno, pues nosotros conquistamos la ciudad, entonces consideramos que nos toca una parte. Un botín de guerra, como se llama. Consideraban el botín de guerra donde todos pueden repartirse los bienes que había y no había problema. La cuestión aquí era que Dios le había dado un mandamiento, les había dicho al pueblo de Israel que no podían quedarse con nada. Que no podían quedarse con nada. No obstante, fue el mismo Dios quien les entregó la ciudad
y el corazón de sus habitantes. Pero no podían quedarse con nada, como botín nada, y a pesar de la advertencia de Dios, uno de ellos tomó del anatema. Como cuando Dios te ha hablado y te sigue hablando y te dice, oye, yo vengo pronto y voy a juzgar. Y la gente piensa que Dios se va a tardar, que Dios ya se olvidó, que a Dios ya se le olvidó lo que hiciste. Déjame decirte que no es así. Dios lo tiene muy claro. Josué 7:1 al 25 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le había dado un mandamiento al pueblo, no tomes del anatema, como cuando Dios te ha dicho, ya deja ese pecado que estás practicando. Te estás escudando ahí en una computadora y estás viendo pornografía. Ya Dios te ha dicho muchas veces. Y eso que tú estás haciendo te está llevando a tener consecuencias. A que la ira de Dios se encienda contra ti y contra tu familia. Por eso la gente a veces dice, pero pues yo no entiendo. No entiendo por qué. Porque la ira de Dios está sobre tu vida. El juicio de Dios está sobre tu vida. No importa si hablan de Dios, no importa si yo estoy aquí, no importa si es otro predicador, si vive en pecado, la ira de Dios está en contra de su vida. No importa si es el que está aquí. No importa si se ve muy espiritual. Si la persona ha tomado del anatema, sigue practicando un pecado, la ira de Dios está sobre su vida. No importa si es el que predica aquí, no importa si tiene un servicio, no importa. Porque la ira de Dios está contra los hijos de Israel. Versículo 2, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bedabén, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a José le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, porque Jai era una ciudad pequeña. Tal vez cuando lo reconocieron, tal vez había 1,000 personas. Y entonces dijeron, pues no es necesario que mandes a todos, manda 2,000 o 3,000 y será suficiente. Y tomarán a Jai, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y el menosprecio del pueblo ahí de decir, pues son poquitos, con 2,000 o 3,000 los vamos a vencer. Versículo 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ellos estaban seguros, ellos estaban claros que iban a derrotar a los de Jai, pero ya había entrado el anatema al pueblo de Israel. Como cuando a ti vas de tropiezo en tropiezo, cuando la persona vive en una inestabilidad. ¿Sabes por qué? Porque empiezas a ver las derrotas en tu vida por la desobediencia, por el pecado. Y entonces eran poquitos los de Jai. Se levantan tus enemigos contra ti y te vencen. Y eres vencido. Y sobre todo eres vencido del pecado, porque el que es vencido de uno es esclavo de ese. Entonces, el corazón del pueblo de Israel se hizo como agua. O sea, ¿cómo es como agua? A ver, sostén el agua en tus manos, se te va a escurrir. O sea, es algo que no puedes detener. Y estaba así, como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué no sabía que Acán había tomado del anatema.
Por eso es que le clamaba a Dios y le decía, ¿por qué vino esto? Versículo 9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Sabes que cuando la persona que dice yo soy cristiano y que dice yo voy y escucho la palabra de Dios y está pecando, solamente lo único que trae es que vituperar el nombre de Cristo? Pues no que era cristiano, no que era cristiana, y está haciendo y practicando cosas peor que los que están en el mundo. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estará más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Cuando la persona vive en pecado, jamás, todos, te digo, sus enemigos, por muy pequeño que sea, así como el pueblo de Jai, que eran 1000, y el pueblo de Israel era grande número, les hicieron frente y los vencieron y murieron como 36, dice la Escritura. Así es en la vida de la persona, fracaso tras fracaso. La persona que se aparta de Dios es fracaso tras fracaso. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está en su vida. Porque el que da la victoria es Jesús. El que da la victoria es Dios, porque Él es el poderoso de Israel. Él es el que trae la victoria en la vida de la gente. Por eso es que el pueblo de Israel no iba a poder salir adelante mientras no sacaran el anatema, mientras no sacaran lo oculto de su corazón, mientras no sacaran lo que hay ahí. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Zabdi, hijo de hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Quién fue el que sacó las cosas? ¿Quién fue el que sacó el pecado de Acán? Fue Dios. Dios le dijo a Josué quién había sido. Ese pecado oculto, cuando la persona no lo declara, cuando la persona se lo sigue guardando, déjame decirte que un día va a salir toda la luz, y entonces la persona tal vez no tenga remedio, no lo sé, porque el que prospera es el que confiesa sus pecados. El que alcanza misericordia es el que confiesa sus pecados. Aquí Acán fue descubierto por Dios. Él no lo confesó. Él no se acercó a Josué y le dijo, oye, yo tomé del anatema, ¿qué hago? He pecado, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Las intenciones del corazón, codicié y tomé.
Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí que estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolos en medio de la tierra, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. El anatema trae o no trae consecuencias en la vida de la persona. El pecado trae o no trae consecuencias, por supuesto que sí. Por supuesto que trae muchas consecuencias. ¿Sabes por qué? Y no solamente para ti, sino para toda tu familia. El hombre, la mujer que adultera, destruye una familia. Y si tienen hijos, ya destruyó a sus hijos. Echó a perder no una vida, muchas vidas. El hombre que roba y lo meten a la cárcel, les hace desdichada la vida a la familia, porque ahora la familia tiene que buscar un abogado, pagar y a lo mejor vender su casa para pagar los honorarios del abogado. Aquí Acán no pensó en su familia, pensó en él. Tal vez dijo: pues si yo tomo esto, pues voy a hacer feliz a mi familia, les voy a suplir sus necesidades. Pero sus intenciones eran otras. Tenía avaricia. Ahorita te voy a decir, y vamos a describir el carácter de Acán. ¿Por qué lo llevó a pecar de esa manera? ¿Qué había detrás del pecado de Acán? Acán fue desobediente. Fíjate, la persona que peca, conociendo la ley de Dios, fue desobediente por cuanto hizo todo lo contrario de lo que ordenó Dios directamente. Cuando la persona escucha los mensajes, la persona dice sí es cierto, pero la persona persevera en su pecado, lo primero que hace es ser desobediente. ¿Qué más? Rebelde. ¿Por qué Acán fue rebelde? Porque menospreció la autoridad directa de Dios. Cuando un hijo desprecia la autoridad del padre y le dice: eres un hijo rebelde porque no haces caso. Acán fue rebelde porque no hizo caso, menospreció la autoridad directa de Dios. Vamos a ir viendo que ya en este iceberg que habíamos puesto, el pecado de Acán, ¿verdad?, tomó del anatema, pero vamos a ver lo que había más abajo. Es mucho más grande la lista de lo que salió ahí solamente de haber tomado del anatema. ¿Qué más? Acán fue codicioso e idólatra, por cuanto por el afán de las riquezas las puso por encima del propio Dios. Dios le dio una instrucción: no tome nada. Pero Acán era codicioso e idólatra, por cuanto el afán de las riquezas y puso delante de Dios. Un idólatra, un ídolo es lo que tú pones delante o antes que a Dios. Ese es un ídolo, cualquiera, no solamente las imágenes, es lo que puede haber en el corazón. Entonces, Acán era codicioso e idólatra. ¿Qué más? Cobarde y encubridor. Fíjate, ya le vamos a ir sumando y tal vez cuando veas el iceberg está ya, pero una profundidad inmensa. Cobarde y encubridor, por cuanto ocultó su pecado hasta que fue descubierto. ¿Sabías que la persona que no confiesa sus pecados es cobarde? No es valiente porque se lo aguanta, es cobarde. Es encubridor. Pero Dios, que no miente, sacó a la luz lo que había. Entonces, por cuanto ocultó su pecado hasta que fue descubierto, por eso era cobarde. El pecador es bueno para hacerlo y se da valor y dice: no me importan las consecuencias, pero no, es cobarde y encubridor porque no declara lo que hizo, porque no, ya lo hizo, pues voy a buscar ayuda. Acán no lo hizo. Entonces Acán fue cobarde y encubridor.
¿Qué otra cosa se va sumándole a esa parte, a esas motivaciones? Acán fue mentiroso. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque fue cobarde y encubridor. Fue mentiroso. ¿Qué más fue Acán? Homicida. Ah, caray, no mató a nadie. Fíjate, por cuanto murieron sus hermanos, sus hijos, por culpa de su pecado, en el intento de conquistar a Jai, se convierte en un homicida. ¿Por qué? Porque por su pecado murieron sus hermanos, murieron 36 cuando fueron a pelear contra Jai. Por supuesto que se convierte en un homicida. ¿Y de su familia? ¿Sus hijos? Se los arrastró. Sus bienes se los arrastró. Acán era un homicida. ¿Qué otra cosa? Ladrón. Por cuanto se quedó con plata y oro que debían de haber sido para el tesoro de Jehová una vez consagrado. Se quedó con algo que no le correspondía. Tomó lo que no le correspondía, por eso Acán fue un ladrón. ¿Qué más? Fue anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Por cuanto vino a ser así, al quedarse con las cosas del anatema, es decir, las cosas del diablo, del enemigo. Fíjate, vemos el iceberg y vemos arriba el pecado de Acán, del anatema, pero si profundizamos en lo que realmente había en el corazón de Acán, ¿por qué hizo eso? La lista es grande, es muy grande. Hay muchos pecados que tal vez la gente no lo vio, pero Dios sí lo sabía. Entonces, Acán cometió el pecado oculto. Y sabes que este pecado es doble. Por una parte, por lo que es el pecado en sí, y segundo, porque se intenta ocultar de la vista de Dios y los demás. El pecado oculto es 2 veces peor, porque ya lo cometiste y porque te lo guardas, porque se intenta ocultar de la vista de Dios y de los hombres, de los demás. Yo te pregunto, ¿tiene o no consecuencias el pecado oculto? Por supuesto que sí. Ahora, en el Nuevo Testamento hay un ejemplo claro que nos va a ayudar a reforzar esto. Hechos 5, 1 al 11 dice la palabra de Dios: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Hasta aquí pudiera ser con apariencia de piedad, ¿verdad? Venden una heredad, lo traen a los pies de los apóstoles, les dice: miren, vendimos esto, aquí está, somos muy piadosos, somos de verdad cristianos. Versículo 3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Pedro le dice: no me mentiste a mí ni a los apóstoles, Ananías, a quien le mentiste fue a Dios. Por eso Pedro puso delante primero a Dios, porque al que le miente es a Dios. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué cuando te callas tus pecados no le mientes al hombre, le mientes al Espíritu Santo? El problema que tú tienes y que yo tengo es que si nosotros mentimos, pecamos, el problema es con Dios, no con los hombres. Por eso Pedro lo pone delante de Dios. Primero pone a Dios: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El hombre que oculta su pecado no le miente al hombre, le miente a Dios. El problema lo tiene con Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y después, sabes la historia, llega la esposa y también es muerta.
Versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo te quiero decir algo de parte de Dios hoy. Si tú, al escuchar estas palabras y lo entiendes que es de parte de Dios y no hay temor en tu vida, de verdad, Dios se va a encargar de sacar todas esas cosas. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. La gente cuando vio eso dijo, yo no voy a ser un hipócrita, yo no voy a ser así, yo no voy a ser de dos dobleces, como dicen por ahí. O sea, yo no voy a ser así, yo voy a ser transparente. Vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Sabes por qué Dios dejó estos ejemplos? Para que tú y yo hoy tengamos temor de esto. De esto. Y sobre todo los que oyeron estas cosas, tú que me estás escuchando, tú que estás viendo, esto debe de traer un temor a tu vida, un gran temor a tu vida. ¿Quién los juzgó? ¿El hombre o Dios? ¿Quién los mató? Directamente Dios, porque fue un pecado similar al de Acán. Pecados ocultos, intenciones torcidas. Pecado oculto. Delante de los hermanos se mostraban santos, pero habían ocultado en la tierra de la tienda de su corazón una gran cantidad de engaño. Ellos habían guardado en su corazón, no en la tienda física, pero en la tienda de su corazón, habían guardado cosas, engaño, codicia, robo a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay pecado oculto en el seno del cuerpo de Cristo, en la iglesia, tiene consecuencias para todos. El enemigo toma mucha ventaja, ya que Dios aparta su mano. Dios aparta su mano, aunque tú no lo hayas cometido. Por eso es importante. Por eso es enseñanza del día de hoy. Porque si hay pecado, tienes que sacarlo acá. El día de hoy. Yo quiero ver la gloria de Dios. El problema es que mientras esté el anatema, no hay bendición de Dios. No hay bendición de Dios, separa la bendición de Dios. Entonces es necesario que salga el anatema. Muchas veces esa es y ha sido la causa de la derrota frente al enemigo. La persona dice, ¿por qué? No me lo explico. Échate un clavado en las intenciones de tu corazón. En todo lo que tú haces, te vas a espantar. Josué se condoleó por la derrota de Jai y sus consecuencias y se quejó ante Jehová, porque te digo, él no sabía lo que había ocurrido. Solamente hay una manera de hacer frente al enemigo. Hay una manera solamente de que tú puedas alcanzar la misericordia de Dios. Cuando hay una verdadera santidad, cuando la persona reconoce sus pecados, saca el anatema que está ahí enterrado, ese anatema es el pecado oculto. El que se escuda detrás de una computadora, de un teléfono. Ahí lo guarda, lo entierra en el fondo de su corazón. Ahí lo deja, y ahí en lo más profundo dice, aquí nadie lo va a ver, nadie se enteró, nadie sabe. Y lo guarda ahí en su corazón como lo hizo Acán, como hizo Ananías y Zafira. Que hoy Dios te pueda hacer entender tu verdadera condición. Si tú hoy te ves como Acán, como Ananías y Zafira, tienes que arreglar tu problema con Dios. Si Dios hoy te ve y te muestra tu condición y que te has callado y quieres que Dios lo descubra, yo te digo una cosa de parte de Dios, Dios lo va a sacar a la luz. Por supuesto que lo va a sacar a la luz.
Y entonces vas a ser avergonzado porque no lo confesaste, porque no te acercaste, porque no dijiste, yo estaba buscando bien, pero he pecado, he vuelto a pecar, estoy en esto, estoy en esta situación, ayúdenme. Es necesario que Dios revele todo esto, el pecado oculto que pueda haber en tu vida, en mi vida, en la congregación, para que pueda cesar la mortandad. ¿Tú crees que es normal que la gente se aparte de Dios? Eso no es normal. Eso no es normal. Ahora, donde hay pecado, dice la Escritura en Romanos 5:20, pero sobreabunda la gracia, ¿no? O sea, queremos que sobreabunde la gracia, es necesario, muy necesario, que las personas entiendan esto. Acán no se arrepintió, sino que fue descubierto por Dios ante todos. Lo mismo ocurrió con Ananías y Zafira. Tú estás pensando, tentando a Dios que no puede ser tentado, a que Dios venga y saque lo que hay en tu corazón y seas descubierto por Dios. Ya te di 2 ejemplos, Acán y Ananías y Zafira. No hay gracia para los que pecan y que son descubiertos. El que confiese sus pecados y se aparte se alcanzará misericordia. El que no los confiesa no alcanzará, no va a encontrar esa gracia. Solamente para aquellos que habiendo pecado se arrepienten genuinamente y dejan de practicar pecado y lo confiesan. No te engañes, por favor. No te engañes, Dios no puede ser engañado. Gálatas 6:7-8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Tú has pensado que te has burlado de Dios, estás muy equivocado o equivocada. Dios no puede ser burlado. Es necesario que el día de hoy, si tú lo entiendes de parte de Dios, mi oración de verdad ha sido que tú y yo podamos alcanzar la misericordia de Dios. Tú, pecador, que no te has arrepentido, a alguien que está pecando ahorita, a alguien que ha tomado la decisión equivocada, que esté practicando y que lo ha ocultado en su corazón, es necesario reconocer su situación. Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El salmista dijo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Tu pecado siempre va a estar delante de ti. No importa si la gente lo sabe, el pecado está ahí. Reconoce tus rebeliones. Cierra tus ojos, por favor. Tú pensabas, o tú crees el día de hoy, que Dios puede ser burlado. No es así. No es así. Acán fue descubierta su maldad, su pecado, y fue avergonzado. Tú que no has confesado tus pecados, tú que estás practicando un pecado y no has buscado ayuda y crees que va a quedar en el anonimato, te decía, malas noticias. Dios no puede ser burlado. Como aquel hombre que pensó, tal vez ya la libré el coronavirus,
pero llegó a su casa y en la fiesta que le tenían, de los balazos que estaban echando al aire, una bala perdida le arrebató la vida. Dios no puede ser burlado. No te engañes. No os engañéis. Todo está velado delante de Dios. Para Él no hay acepción de personas, ¿sabes? Él no hace acepción de personas. El alma que pecare, esa morirá. Es que yo soy el que predico. Es que yo soy el que hago esto, el que hago. No importa quién seas. Y pecador, no importa quién seas tú. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. A lo mejor ahorita tú estás pensando y decir, yo esperaba un mensaje por la fecha, un mensaje de amor, de paz. Pues déjame decirte que este mensaje es de amor. ¿Sabes por qué de amor? Porque Dios no quiere que te pierdas. Por supuesto que es de amor. No estamos hablando de la Navidad, ni que te la pases bien. ¿Sabes cuál es lo mejor? Que entiendas esto. Porque está en juego tu vida. ¿De qué servirá que el hombre, verdad, guarde su vida si va a perder su alma? Ese es un mensaje de amor de parte de Dios. Porque Él quiere que nadie se pierda. No es un mensaje, ¿verdad? Como tú lo esperabas. A lo mejor ahorita estás pensando, es que yo esperaba otra cosa. Déjame decirte que este es un mensaje de amor, de mucho amor de parte de Dios. Porque te conoce a ti y sabe tu situación. Si no te da coronavirus, que te cuidas tanto, puede tener una consecuencia más grande en tu vida. Porque hoy no decir, Señor,
Yo he sido como Acán, Padre, y hoy has venido a descubrirme. Háblalo, busca ayuda. Pero si después de esto lo sigues guardando, yo te digo una cosa, no vas a alcanzar misericordia. Así lo dice la palabra. Y vas a seguir viviendo de derrota en derrota. Tal vez no te dé coronavirus, pero si Dios permite, te va a traer otra cosa para que reconozcas que de Él nadie se burla. Que Dios no puede ser burlado. ¿Qué más mensajes de amor quieres que te dé Dios? Te está advirtiendo algo. Si hay pecado oculto en tu corazón, es el día de hoy, no mañana. Busca ayuda, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿O quieres que Él lo descubra? Él lo va a descubrir. Hoy Dios te da la oportunidad. ¿Qué más mensaje de amor y de paz quieres? Él quiere traer paz entre el hombre y Él. Que el hombre se arrepienta, que deje de pecar. ¿Cuánto amor de su parte? ¿Cuánto amor de su parte? Dios no puede ser burlado. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Si tú como Acán has sido rebelde, codicioso, idólatra, cobarde, encubridor, mentiroso, mentirosa, homicida, ladrón, anatema, hoy es el día. Hoy es el día, no mañana. Con lo de la pandemia, tú y yo no sabemos si vamos a morir o no. Pero yo te quiero decir que si tú te arrepientes y confiesas tus pecados, puedes alcanzar la misericordia de Dios. Estás preocupado que no te dé el coronavirus, pero si tu vida no está bien delante de Dios, de nada te va a servir. Dios te va a juzgar. Dios va a traer juicio a tu vida, así como Acán.
No quieras ser como Ananías y Zafira, que veamos cómo Dios te saca por delante. Los hombres te sacan con los pies por delante. No importa quién sea, no importa si soy yo, si mi vida está mal, Dios me va a juzgar a mí, pero también te va a juzgar a ti. No te escudes, Acán. No digas, es que está bien escondido eso que yo hice. Está en lo más profundo de mi corazón. Déjame decirte, Acán, que Dios lo va a sacar a la luz. Ahí está. ¿No será que por eso hay derrotas en tu vida? ¿No será que no puedes ni hacer la obra de Dios porque hay algo en tu vida, Acán? ¿Qué esperas? ¿Qué necesitas? ¿Qué más esperas? Las manos del alfarero, así quiero ser en tus manos, Señor. Que tus manos derriben y formen un vaso nuevo para servir a Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso, hazme un vaso nuevo, mi Señor y Dios. Quiero tener vida porque solo en tus manos podrá ser que viva este corazón. Quiero florecer en el huerto divino, quiero dar aroma a mi Señor y Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso, hazme un vaso nuevo, mi Señor. Hazme un vaso. Hazme un vaso nuevo, mi Señor. Hazme un vaso nuevo, mi Señor y Dios. Y Dios. Padre, muchas gracias, Señor. Padre, porque en este tiempo, Señor amado, de tantos problemas, de pandemia, Señor, nos traes este mensaje de amor, Señor, de paciencia, Señor, que has tenido con cada uno de nosotros, Señor, de aquellos que siguen, Señor amado, guardando en su corazón los pecados, Señor, aquellos, Señor amado, que no son honestos, Señor, para aquellos, Señor amado, que se han vuelto, Señor, cobardes, Señor, porque le temen al hombre, Señor. Pero ya lo vimos, Señor amado, que no hay cosa creada que no sea manifestada en tu presencia, Señor. Haces bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a tus ojos, Señor. Y al que vamos a dar cuentas es a ti, Señor amado. Muchos dicen, no importa, de todos modos, si no me ven, si no voy allá los domingos o las reuniones, en otra reunión, no importa. Muchos no van y muchos se escudan ahí sin saber que Dios ya los desechó. Y se escudan con eso. Padre, ayúdanos el día de hoy, Señor, a entender, Padre, que tú no quieres la muerte del que muere, Señor. Yo te doy gracias, Señor amado. Aún, Señor amado, como decía el canto, examíname a mí, Señor, primeramente.
y a cada uno de los que estamos aquí, Señor, los que nos están viendo, Padre. Te lo pido en tu precioso nombre, Señor, porque tú no mientes, Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Nuestra reunión está terminada. Que Dios le bendiga. Conéctese dentro de 8 días. Dios tendrá algo para su vida. Yo se lo aseguro. Dios es bueno. Y si este mensaje te decía de parte de Dios, es un mensaje de amor para las personas. Que Dios le bendiga. Cuídese mucho. Estamos para servirle. Hasta luego.